¿Por qué Japón deja de ser el único país con tasas de interés negativas? ¿Perderá Tesla su puesto entre las 7 magníficas? El crecimiento de los precios de las viviendas ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia. La actualización del 2024 del Ethereum Decon ya está disponible. El precio del cacao se eleva a máximos históricos a días de Semana Santa. Hola, soy Andrea Redondo y te doy la bienvenida a este vídeo de actualidad de los mercados para el mes de marzo del 2024. Verás, este vídeo va a ser más breve de lo habitual porque aquí me voy a estar centrando en las 5 noticias más relevantes. La parte de datos macroeconómicos, de seguimiento de las distintas inversiones, no las voy a incluir en este vídeo porque, pues el día 1 de abril, que es cuando normalmente me tocaría hacer esto para que sea información a cierre de mercado, voy a estar viajando, entonces me va a ser imposible. Pero no te preocupes porque para aquellas personas que estéis apuntadas a la newsletter recibiréis todos esos datos actualizados en vuestro correo, pero recordad, solo si estáis apuntados a la newsletter. Así que, aclarado todo esto, vamos a ver qué noticias han ocurrido en el mes de marzo, que ha habido bastantes y muy interesantes. ¡Comenzamos! Comenzamos con las noticias macroeconómicas. El 20 de marzo salía una noticia que se titulaba El fin de la deflación. ¿Por qué Japón deja de ser el único país con tasas de interés negativas y acaba con un experimento monetario extraordinario? El Banco de Japón ha decidido poner fin a su política de tipos de interés negativos vigente desde el 2016. Esta medida era excepcional y buscaba combatir la deflación y estimular la economía nipona. ¿A qué se debe esta decisión histórica? Bueno, pues se basa en la subida de la inflación en Japón, que ha superado el objetivo del 2% del Banco Central en los últimos 2 meses, y además se observa un aumento de la demanda y las empresas están aceptando subidas salariales, por lo que el Banco Central de Japón ha decidido que es un buen momento para tomar iniciativa. El cambio en los tipos es sutil, pasando del menos 0,1% a entre un 0 y un 0,1%. Es por ello que no se espera un impacto drástico en la economía. El Banco de Japón mantendrá una política favorable al crecimiento como viene haciendo desde hace ya muchos años y es improbable que se embarque en una subida sostenida de los tipos como si hemos presenciado en otros países. De todos modos, el fin de los tipos negativos en Japón marca un cambio de ciclo en la economía. Aquí vemos en la línea más oscura las inversiones nacionales de Japón hacia otras economías, mientras que en la línea naranja más clarita observas las inversiones domésticas, es decir, lo que los japoneses invierten dentro de su propio país. En el caso de que los tipos de interés siguieran al alza, cabría esperar que las inversiones domésticas se volvieran más atractivas, por lo que se podría dar el caso de que Japón redujera sus inversiones al extranjero en pro de las propias de su región. Esto podría tener un impacto claro en las principales bolsas de Estados Unidos o incluso de Europa, donde Japón invierte importantes cantidades de capital. Aunque no nos podemos adelantar a los acontecimientos, pues de momento la subida de tipos es muy ligera y no está teniendo consecuencias directas en los principales mercados del mundo. Mientras tanto, el Nikkei, la bolsa de Japón, sigue su clara tendencia alcista, como vemos en el gráfico. Y con esto pasamos precisamente a hablar de bolsa. El 18 de marzo salía una noticia con una pregunta muy interesante. ¿Perderá Tesla su puesto entre las 7 magníficas? Por si no lo sabes, las 7 magníficas es un selecto grupo de empresas relacionadas con el sector tecnológico que están teniendo un desempeño extraordinario en los últimos años, especialmente en el 2023. A consecuencia de esto, reemplazaron los populares FANG, que eran Facebook, Amazon, Apple, Netflix y Google, que venían dominando todos los mercados. En lo que llevamos del año del 2024, algunas de estas compañías están viendo cómo su cotización sube de forma espectacular, como es el caso de Nvidia, que ya se acerca al 100% de subida solo en estas primeras semanas del 2024. También destaca Meta, que ha empezado el año con un notable ascenso en el precio de sus acciones. Por contra, observamos en la parte inferior de esta infografía a Tesla, que cae cerca de un 30% en lo que llevamos del 2024, lo que hace que su presencia en este prestigioso grupo de las 7 magníficas peligre. Me gustaría aprovechar esta información para recordarte la importancia de la diversificación. Un inversor inexperto, tras ver esta información, se lanzaría a comprar Nvidia porque es la mejor acción de este año. Por otro lado, otro inversor, quizá un poco más ingenioso, invertiría su capital en Tesla con el argumento de aprovechar la bajada en su precio y así poder invertir con descuento. Como nadie sabe qué va a pasar en el futuro, la diversificación que siempre explicamos con el símil de no poner todos los huevos en la misma cesta te va a permitir reducir el riesgo de tus inversiones. Es, a mi modo de ver, una forma inteligente de invertir con vistas en el medio y largo plazo, especialmente si no te quieres complicar la vida y buscas rentabilizar tus ahorros de una forma más pasiva. Vamos a hablar ahora de inmobiliario. El 25 de marzo salía la noticia de que el crecimiento de los precios de las viviendas ha vuelto a los niveles anteriores a la pandemia, y esto es lo que significa para compradores y vendedores. El mercado inmobiliario estadounidense está mostrando signos de volver a la tendencia anterior a la pandemia. El crecimiento de los precios de la vivienda se ha ralentizado hasta situarse en torno al 0,6% mensual, que era la norma antes del COVID-19.
Sin embargo, existen diferencias claras entre el mercado actual y el anterior a la pandemia. Aunque los precios son estables, las viviendas siguen siendo en gran medida inasequibles para muchos compradores potenciales. Además, el número de viviendas que se venden es significativamente inferior en comparación con la época anterior a la pandemia debido a los elevados tipos hipotecarios y al limitado número de hogares disponibles. Hay algunos signos de mejora por el lado de la oferta. En relación con ello, el número de viviendas nuevas ha aumentado ligeramente, pero no es suficiente para poder satisfacer la demanda existente en el país americano. La noticia de un mercado inmobiliario estable puede parecer positiva para los inversores en bienes inmuebles. Sin embargo, los elevados tipos hipotecarios y la escasez de viviendas disponibles siguen planteando dificultades. Podría ser una buena idea esperar a tener una imagen más clara de cómo afectarán al mercado inmobiliario las decisiones de la Reserva Federal sobre los tipos de interés antes de tomar cualquier decisión de inversión. Presumiblemente, las bajadas en los tipos que se esperan para este año, aunque cada vez se intuye que serán menores de lo previsto, pondrían en mejores condiciones a los compradores de vivienda que se podrían hipotecar con menores costes, es decir, pagar menos intereses por los préstamos. Con esto llegamos a las criptomonedas, que es el activo de referencia en estos momentos. En la sección de recursos extra del informe privado que reciben los suscriptores de nuestra newsletter, comentaré 3 gráficos relativos a las criptomonedas que me parecen fundamentales para comprender el futuro del sector. En el primer enlace de la descripción del vídeo o en la tarjeta que aparece aquí te puedes apuntar si todavía no estás dentro. Y ahora ya sí, aclarado todo esto, vamos a ver esa noticia. El 14 de marzo salía a la luz que la actualización del 2024 del Ethereum Decon ya está disponible, y esta es la mayor actualización desde lo que se conoce como la fusión. Esta actualización, la más importante desde The Merge en el 2022, se enfoca en mejorar la experiencia del usuario al reducir drásticamente las tarifas del gas en las redes de L2, como por ejemplo Polygon o Optimism o incluso Arbitrum, principalmente a través de la implementación del EIP 4844, lo que se conoce como el nombre técnico del Proto Dark Sharding. Aunque se espera que esta actualización optimice la escalabilidad, la seguridad y el almacenamiento de datos en la red, es importante destacar que los cambios pueden llevar tiempo en implementarse correctamente y completamente, y no se espera una reducción instantánea en las tarifas del gas en la red principal. Para los inversores es crucial seguir de cerca los efectos de esta actualización en el ecosistema de Ethereum, especialmente en términos de escalabilidad y costes de transacción. Aunque la mejora en las tarifas del gas en las redes L2 podría hacer que Ethereum sea más atractivo para una gama más amplia de aplicaciones y usuarios, se debe tener en cuenta que los cambios pueden llevar tiempo en materializarse completamente. Si observamos este gráfico que compara Ethereum con Bitcoin, vemos que el valor de ambas criptomonedas, las dos más importantes en cuanto a capitalización de mercado, hace ya unos años que se mueve bastante a la par. Una subida en este ratio, es decir, la línea azul, marca que Ethereum está ganando fuerza con respecto al Bitcoin, mientras que un descenso indica justo lo contrario. Parece que poco a poco Bitcoin va aumentando su posición de dominio, algo que también vemos claramente reflejado en su gráfica de dominancia, que compara Bitcoin con otras de las principales criptomonedas de la actualidad. Y ya para ir terminando, vamos a hablar de inversiones alternativas. El 22 de marzo sabíamos que el precio del cacao se eleva a máximos históricos a días de Semana Santa. ¿Te imaginas un mundo sin chocolate? Pues por el momento nada indica que vamos a quedarnos sin este delicioso manjar, aunque quizás tendríamos que reducir nuestro consumo o pagar bastante más por los productos que contengan chocolate. Esta noticia nos explica que el precio del cacao se ha disparado hasta alcanzar niveles históricos. En concreto, se ha triplicado en comparación al año pasado. Y te preguntarás, ¿y a qué se debe este aumento tan brutal? Bueno, pues la principal causa son los daños sufridos por los cultivos en África Occidental, la región que produce más del 70% del cacao de todo el mundo. De hecho, esta infografía de Visual Capitalist, que es un medio que ya sabes que tanto me gusta, nos refleja de forma muy ilustrativa los principales productos del cacao en todo el mundo. Las altas temperaturas y las condiciones climáticas adversas han hecho estragos en las cosechas, lo que ha provocado una escasez de cacao y por lo tanto un aumento de su precio. Un aumento no, en realidad es un ascenso brutal en las últimas semanas, mejor dicho. Podríamos aprovechar de este aumento para invertir en cacao y ganar dinero con esta subida en el precio de esta materia prima. Por ejemplo, con algunos ETFs centrados en el cacao o adquiriendo futuros del cacao. En cualquier caso, se trata de una inversión bastante compleja que no recomendaría a inversores nobles, así que no te dejes llevar por el síndrome del objeto brillante. Y con esta noticia dulce concluimos este repaso de la actualización económica para este mes de marzo del 2024. Recuerda que este mes no voy a incluir la actualización de los mercados porque eso lo tienes si te apuntas a pues la newsletter que tienes en el enlace, y a comienzos del mes de abril lo recibirás todo con datos actualizados. Así que pues hasta el próximo vídeo, te deseo unas muy felices inversiones.